Va con el segundo. No, falla. Rebote para Rubén. Balón interior. Falla Rubén. Rebote para Ismael. 2 puntos para él. De parcial para el equipo de Universidad. Atacando el equipo de Castellón por el perímetro. Penetración. Falla el tiro. Contraataque de nuevo de Universidad. Falta. Falta sobre el contraataque. 2 tiros de nuevo para Ismael. Ha pitado antideportiva. Antideportiva, con lo cual falla primero. Habrá posesión de nuevo para el equipo de casa. Falla el segundo. Tienen el 3-0. Y se dispone a sacar Raúl. Raúl para Mario. Mario moviendo por el exterior. Pelayo. Balón interior. Defensa zonal del equipo de Castellón. Ahí va Ismael. Sobre la bocina hace un tiro y falla. Casa, vamos por fuera, pie, balón en el pie, saque de banda, sigue con la defensa zonal el equipo de Castellón para intentar provocar fallos en el tiro de Universidad. Gorrito que le cae y contraataque. 2 puntos para Pelayo. Y como nos tienen habituados el equipo de casa, presión en toda la cancha y a correr. Parcial de 7-0. Otro balón robado. Esto puede ser una sangría. Falta del hombre que está en el suelo, de Vidal. La entrenadora del equipo visitante de Castellón, intentando corregir algunas cosas. El equipo sigue en zona, moviendo por el exterior. Ahí va Ismael, vuelve a penetrar, balón para Quirós. Balón interior, muy bien movido el balón por fuera. Y triple fallado en este caso por Mario. Balón interior para Sier. No es capaz de dar ese pase correctamente. Y sigue el contraataque. Quirós dentro. 9-0 en 3 minutos y medio de partido. Balón interior, jugando, intentando buscar a ese hombre fuerte arriba, pero nada, no es capaz de convertir el tiro. Y ahí va el contraataque de nuevo. Ismael triple, falla, rebote para Castellón. Ahí va atacando Vidal. Tiro el último segundo de posesión, falla el set triple.
Rebote. Luego Pelayo, triple de Pelayo, falla, rebote para Castellón. Busca mucho el balón interior. Ahí va Vidal para adentro. Balón por el pase por la espalda de Manguier. Triple de Castrillón. Falla. Contraataque de Pelayo, que se hace la picha un lío. Y hay cambios en el equipo local. Se retira Pelayo. Ismael. Entran Pablo con el número 5. Y Pablo con el número 8. Uno es Pablo Osorio, el número 5, y Pablo Roza, el número 8. Marca la jugada 4 el equipo de Castellón. Recibe Vidal. Bloqueo del poste alto. Quedan 5 de posesión, se la tiene que jugar y ahí se la juega. Canasta, gran canasta de Asier. Primeros 2 puntos para él. Moviendo por el exterior. Triple, falla, rebote para Universidad. Otro triple. Rebote para Asier y a correr. A Castellón le interesa parar el ritmo del partido. Es un equipo que juega más en estático 5x5, cosa que Universidad lo que quiere es cuanto más intenso mejor. Un segundo sobre la bocina. Ahí va otra vez la Universidad. Falla ese tiro debajo del aro. Falla otra vez, pero han pitado falta. Falta de tiro. Se dispone a lanzar Pablo Roza. Dos tiros para él. Primero dentro, no, se sale ese balón. Segundo convertido. Ataca Castellón. 10-4 en el marcador. A falta de 3 minutos para el final del primer cuarto. Juega con el balón, el número 13 de Castellón. Quedan 2 segundos. 1. Y buena defensa ahora del equipo de casa, que ha logrado que Castellón agote su tiempo de posesión. Balón interior para Quirós. Otro triple, no, cinta, balón fuera. Ahora sí, ese triple, primer triple de Mario, que nos tiene acostumbrados a su gran efectividad. Ataca Castellón. Balón interior a Sier, que lo están buscando muchísimo. No le pitan esa falta a Sier, que la reclama al colegiado. Que bien mueve el balón Universidad. Quedan 10 segundos de posesión.
Ahí va Raúl Quirós, falla. Ataca Castellón. 2-1, cambio en la marca. Pasos, han pitado pasos a Juan. Y de nuevo cambios en Universidad. Se retira Quirós, Raúl Quirós y Pablo Osorio. Y entra con el número 13, Alejandro Miranda. Y Pelayo de nuevo. Balón robado ahora por Castellón. Canasta de Vidal. 2 puntos para él, 13-6. Otro triple, fallado ahora en este caso. Qué bien ese movimiento. Tiro exterior, falla, rebote. Que están todas. Vidal, triple, falla. Pasos, no. Uy, falla y Pelayo. Falla Pelayo y ahí lo ven. Presión en toda la cancha donde provoca ese fallo de Castellón y de nuevo contraataque de Pelayo. Va a haber un bloqueo de... Ahí va buscándose ahí el 2-1, tiro de 2 puntitos que falla. No pitan esa falta, contraataque, de nuevo contraataque, y dentro y 2+1. 2+1. Canasta de Pablo Roza. Y tiro adicional. 17-6. A punto de terminar este primer cuarto. Falla, le queda muy corto ese tiro, pero gran rebote de Rubén, que pisó la línea y el árbitro lo ha visto, aunque Rubén no se lo cree. Saca casi de banda, otro balón robado por Pelayo. Y final de este primer cuarto con una diferencia de 19-6. Y nada, Universidad, como nos tiene acostumbrados a un ritmo muy alto de partido, correr, correr, correr y defender en toda la cancha para ahogar y asfixiar al contrario. Y lo están consiguiendo. Solamente 6 puntitos para Castellón. Y a punto de comenzar este segundo cuarto. Los colegiados ya se dirigen a llamar a los respectivos equipos.
Sacará de banda el equipo de Castellón. Se dispone a sacar el número 4, Sergio. Sergio para Paco. Sergio de nuevo. Bloqueo en el poste alto. Otro balón robado. Y otra contraataque. En este caso no ha sido canasta, pero es a lo que vamos, a correr. Entrada de Paco, rebote, 2 puntos para Paco. 19-8. Sigue con la defensa zonal el equipo de Castellón. Bueno, Juanjo, nos unimos a ti a la retransmisión. Pues bienvenido seas, don Miguel. Partido desigual ya a priori, como nos comentaba la entrenadora, ¿no? Porque Sí, venía con bajas de última hora. además todos Y que vienen con lo justo, vamos. con gastroenteritis hoy. Las navidades es lo que tiene. Por eso no pudieron aplazar el partido, según parece. Sí, ellos, lo había comentado la entrenadora, que había varios jugadores con gastroenteritis de última hora y que no pudieron aplazar este partido. Que balón intentaba un pase, otro contraataque, que ya hemos perdido la cuenta de los que van, pero Buena van unos canasta. cuantos. Asier, el número 11, es el que lleva los galones del equipo de Castellón. Ahí va Vidal, al tablero, nada, falla y a correr. Ahí va otro contraataque. Intentaba un balón interior, ahora falló. Ahí va Vidal. Falta y canasta. Canasta de Vidal, que consigue 2 nuevos puntos. Y llega a la barrera de 10 puntos el equipo de Castellón y tiro adicional. Se prepara un cambio en el equipo de Castellón. Falla el tiro. Sale a la contra Universidad. Buen tiro ahora, pero no convertido. Han pitado falta. Falta de Pablo Osorio. Cambio, se retira el número 0, Vidal. Y entra con el 44, Alejandro. Bueno, ya conseguimos ajustar un poco el audio que estaba saliendo un poco bajo. Qué buen reverso. Qué buen reverso de Asier, que está subiendo los galones del equipo. Consigue esa falta de tiro. 2 tiros libres para él. Primero dentro, convertido. Segundo dentro. 21-12. De momento aguanta el tirón de Universidad ahí el equipo de Castellón. Casi roba a Castellón. Quedan 10 segundos. Ahí va Pelayo. Falta de canasta. Mueve muy bien el balón el equipo de la Universidad por el exterior, pero cuando es capaz de meter un balón interior lo hace muchísimo daño. Tiro adicional para Pelayo.
cortó. Marcando jugada. Balón de mano a mano, hay que tener cuidado que estos de Universidad tienen la mano muy larga, roban muchos balones. 2-1, un gancho a Remanguillé, que no ha convertido, pero han conseguido coger el rebote. Y esta vez tampoco. Pues buena jugada del equipo de Castellón ahora. Aunque el premio no ha sido el correcto, vamos. El Pelayo en su guerra particular. Otros 2 puntos para él. Triple. Nada, no entra. Se preparan 2 cambios. Se retira Jorge y Pablo. Y entra Raúl Quirós. Y el número 16, Adrián Fonseca, otro gran tirador de 3 perdonadnos puntos. por estos bailes con el tema del audio. Os prometemos que ya no lo vamos a tocar más, ¿vale? Bueno, robado. Seguimos. Balón a la esquina, triple. Y siempre me lo digo, que tiene una gran mano. Acaba de salir del banquillo Adrián Fonseca. Y 3 puntos. Y ahora contraataque rapidísimo, que no me ha dado tiempo casi ni de girar en la cámara. Dado el pie de un jugador de Castellón. Se retira Pelayo, que ha hecho un gran encuentro. Lo ha metido todo, ha robado balones, ha defendido. Otro triple fallado ahora por contraataque. Y no han pitado falta. Bueno, estamos viendo que Castrillón, pese a venir muy mermado, no está sufriendo un varapalo como cabría esperar, ¿no? No, la verdad que van 27-14. Hay diferencia, obviamente, pero hay que recordar que aquí hemos visto partidos de más de 50 puntos de diferencia. Sí, pero acuérdate de que vamos en cuarto y medio. Y el equipo de Castellón es un equipo más veterano. Bueno, sí, la gasolina, ¿no? Y la gasolina al final les va a pesar. Porque el ritmo va a estar siendo muy alto. El equipo de Castellón intenta todo lo posible jugar un 5x5 que es estático, pero el ritmo que impone Universidad es estratosférico, vamos. Defensa presionante desde el principio y contraataques continuos donde, lógicamente, eso al final del encuentro merma la condición física. Falta ahora del número 13, que da un bocadillo a Lorenzo Meana, que se manca, está tirado en el suelo. Un bocadillo ahí en... Bueno, habrá que decirlo, ¿no? Para los futboleros. Argentina, sí, campeón. Por fin, estábamos ahí. Messi ya tiene el mundialito. Con 2-0, empata 2, 3-2, empata 3 y penaltis. Partido con mucha tensión. Bueno, juega la Universidad. Pues bueno, me alegro por Messi, porque yo creo que se lo merecía, ¿no? Falta. Qué bien la movieron, solo faltó la guinda de la canasta. Sí, falta de Alejandro, donde no ha conseguido coger el rebote. La entrenadora
de Castellón, que se lo va a comer por no bloquear bien el rebote. Tiro de 2, falla. Sale Vidal. Jugada 3, marca Vidal, bloqueo en el poste bajo. Otro balón robado de Lorenzo Meana. Y como no, otro contraataque. Falta de canasta. Falta de canasta. Y estamos viendo que coge la tablilla. Con lo cual nos imaginamos que pite efectivamente tiempo muerto. Solicita la entrenadora de Castellón. Vamos a enfocar al equipo de Castellón. Un equipo de Castellón que ocupa la séptima posición, con 4 victorias y 4 derrotas hasta lo que lleva de campeonato. Mientras que el intratable Universidad, ya recompuestos muchos descansos, está contando los partidos por victorias, 8 de 8. Sí, no tiene un equipo muy físico y muy bueno, y bueno, no creo que tengan problema para estar en lo alto de la tabla. Y el equipo de Castellón, pues bueno, es un equipo veterano y no juega mal, está jugando bastante bien, 5x5 en estático, y bueno, a mí me gusta. Lo que pasa es, claro, mantener el ritmo que de Universidad es prácticamente imposible, ¿no? Son gente muy joven que corre muchísimo y eso se nota. Preparado ya Raúl Quirós para su lanzamiento. Una jornada que ya nos ha deparado como resultado la victoria de Pumarín por 79-69 en su casa frente al Sanfer, al Pumarín Círculo Gijón. Y la victoria, a su vez, al domicilio del Gijón Basket ante el Lupe Motors por 66-55. Falta de Mario sobre Vidal. Se da ahí la mano. 2 tiros libres. Están en bonus ya. Dentro. 32-15. Moviendo por el exterior. Ahí va Lorenzo Meana. Triple. No toca ni el aro. Ataca Castellón por mención de Vidal. Marca la jugada 3, bloqueo por abajo, recibe balón interior para Ismael. Balón, qué bueno ese balón dentro, canasta, buen balón interior sobre el corte de Paco. Ha habido un problema en la mesa, ya han puesto 0 el cronómetro. Qué buen rebote ahora de Quirós. Falta ahí de Sergio, aunque no está muy de acuerdo, porque él dice que tenía los brazos levantados. Pero claro, luchar contra Raúl Quirós es un poco complicado. Es hora que le saca 10-12 centímetros.
Un lanzamiento. Falla. Sale a la contra ahora el equipo de Castellón. Paco. Balón. Bloqueo. Que balón otra vez. Lo usa mucho. Pasar y cortar. Buen robo ahora el equipo de Castellón. Triple. Nadie se lo esperaba. Y otra contra. Vamos. Métela tú, que a mí no me da risa. Se la ha dado debajo del aro. Buena Vidal ese tiro. Ha sido un poco... Qué bien se perfiló, pero no fue acertado el tiro. El movimiento ha sido bueno, pero el tiro... un poco de piedra ha sido, sí. Lo hizo todo bien, pero la muñeca no acompañó. No, para nada, vamos. Mano interior. Ahí vamos, y va a subir. Falla. A veces parece prácticamente imposible que fallen esos tiros. Vamos. Falla ahora Adrián Fonseca. Buen balón interior ahora, qué bien. ¿Pero por qué pita falta? Yo creo que se ha equivocado ahora el colegiado, porque ha sido un pase hacia el compañero y le ha tocado... Nada. Lo que el colegiado diga. Ha dado el pase, pero ha tocado en el defensor. Yo creo que tienen razón los jugadores de Castellón, pero que siga la jugada. Otro triple. Esta vez falla. Y a Basier, que lo hace todo. Coge los balones, sube balones, tira, rebotea, recibe el poste bajo y ahí va. Y falla. No es normal. Está cansado de todo. Y final de este segundo cuarto, con el resultado de 36-17. Un partido que, bueno, pues como nos tiene acostumbrados su universidad, partido muy intenso, con mucho ritmo, y que poco a poco va asfixiando al equipo visitante, ¿no? Tenemos 10 minutos de descanso. Bueno, vamos a aprovechar para dar algunas informaciones. Por ejemplo, dato que nos faltaba, ¿no? María González, los árbitros, que son María González Busto y la auxiliar Tania Cadalla. En la mesa tenemos a Claudia Fernández, María Adela Menéndez y Nel García, como anotador, operador y cronometrador del partido. También estamos viendo aquí los resultados que ya habíamos comentado. Pumarín Círculo Gijón 79, Sanfer Adaba 69, partido jugado ayer. También partido jugado ayer el Lupa Motor 55, Gijón Basket 2015 66. Y en partido disputado hoy, Alecar Escoda Atlética 70, Avilés Sur 79. Vemos que el Atlética sigue firme en pos de lo que es el liderato que ostenta actualmente la Universidad. Están empatados a puntos con 16 puntos, pero está sin reflejar el partido de hoy. Por lo tanto,
va a quedar 2 puntos por delante el Universidad. Una clasificación que, como decimos, lidera la Universidad de Oviedo con 10 puntos. El Alercar Skoda Atlética 16, Avilés Sur 15, Gijón Basket 15, Pumarín Círculo Gijón 13, Archivo Sat Logística 13, Castellón 12, Lupa Motor Sonoreña 12, Grupo Covadonga 11, Sanfer Abdaba 11 y Navia La Magalla 10. Por lo tanto, estamos viendo que del primero al último tan solo hay 6 puntos de diferencia. Hay mucha igualdad, salvaguardando, por supuesto, la trayectoria de la intratable Universidad y de esa Atlética que le sigue, ¿no? Porque, por ejemplo, Avilés Sur, que está en tercera posición con 15 puntos, tiene 2 partidos jugados más, ya lleva 10, mientras los demás llevan 8. Por lo tanto, bueno, mucho por jugar en esta categoría, en esta primera división masculina, que va a dar seguramente mucho que hablar. Vamos a ver si miramos también un poco estadísticas de este partido, que claramente tiene controlado la Universidad. Sí, tiene balones robados, muchísimos seguramente, lo miraremos ahora. Gran porcentaje en el tiro de 2 y en el tiro de 3. Aquí vemos las estadísticas. Un 45% de tiros de 2. A ver, espera, que estamos mirándolo mal. Vamos a verlo bien. Bueno, pues va a tener que ser así. Vamos a ver. Una primera parte en donde tenemos a Pelayo Fuentes, el dorsal número 10, como máximo anotador del encuentro con 14 puntos, seguido de Raúl Quirós con 12, mientras que por parte de Castellón, jugador más destacado de momento es Vidal de la Madrid, que lleva 7 puntos. Un 36-17, que a las claras deja la diferencia que hay en la pista. Mermados, como decimos, por las lesiones, pero es lo que hay. Hay que jugar. No, claro, el partido hay que jugarlo igual. A menos. Nos decía la entrenadora con mal sabor de boca que bueno, que si hubiese sido ayer, no, que se hubiera podido aplazar, pero que al ser hoy que no daba tiempo a hacer la gestión administrativa. Sí, de un día para otro sí, pero el mismo día es complicado, sí. Es complicado. Entonces, bueno, teniendo lo mínimo para poder jugarlo, te van a exigir jugarlo. Otra cosa es que no tuviese jugadores suficientes como para presentarse, ¿no? Pero bueno, incluso con eso, yo creo que la Universidad está en otra liga. Calentando ya el equipo de la Universidad. Quedan 3:30 para que comience este tercer cuarto. Estamos viendo las clasificaciones de otras categorías. Estamos viendo, por ejemplo, en Liga EVA, en donde vemos que el Círculo Gijón Baloncesto, co-líder de la categoría con 20 puntos, unido al Seguros Chantada y al Mundiona
Marín Ence Tice Galego. Buen nombre. Seguidos también de la Cultural con 19 puntos. En ese mismo grupo tenemos al Corinto Basket con 15 y como farolillo rojo el grupo Covadonga, pero algo parecido a lo que hablábamos de esta categoría anteriormente, que entre el último, el grupo Covadonga, y el primero, los colíderes del Gijón Círculo Gijón, hay 9 puntos de diferencia. O sea, quiero decir, el grupo Covadonga con 2 o 3 partidos arregla la clasificación, ¿no? Hay mucha igualdad en estas categorías. ¿Te das cuenta, eh? Todos en un pañuelo de puntos. Sí, la verdad que son partidos muy igualados, una liga muy igualada y bueno, cualquiera, si sales un poco despistado, cualquiera te puede pintar la cara, ¿no? El Círculo quiere volver a su categoría, a la que cree que es su categoría mínimo, y por ello está peleando. Hay que saber bajar a los infiernos para llegar al cielo. Claro. No solamente... Hay equipos que descienden y sufren tanto económicamente como anímicamente, pero bueno, se lo tomaron con buena filosofía y están haciendo los deberes para poder intentar ese ascenso. Sí, llevan varios años ahí, se suben, que se bajan, que se suben, que se bajan. Entonces hay que ver si logran hacer un equipo que se mantenga. El Alimerca Oviedo Baloncesto se pegó un respiro con merced a una buena victoria que consiguió frente al Orense Baloncesto, 75-58, partido que se disputó ayer a la tarde, y que con esa victoria pues se juega un poco su clasificación, 16 puntos que tiene ahora, y que aunque no tiene nada arreglado todavía definitivamente, sí que por lo menos ya elude esos puntos de atrás. Pero volvemos a lo mismo. Los mismos 9 puntos para 18 equipos de diferencia desde el último al primero. Hay que decir, el último, que ahora mismo es el Juaristi ISB, tiene 14 puntos y el décimo, por ejemplo, tiene 17, o sea, tiene 3 puntos más. O mismamente el Alimerca solo le separan 2 puntos del último. Sí, sí. Hay una tremenda igualdad entre todos estos equipos. ¿Qué ha pitado? Bueno, animaros a que comentéis en el chat y, por supuesto, pues si os place, que nos deis el me gusta en los vídeos y suscribiros al canal, donde vais a encontrar mucho deporte, no solo asturiano, sino de competiciones importantes, nacionales, de balonmano, baloncesto, fútbol, muchas cosas, mucho deporte. Y además, como se suele decir, es gratis. Sí. Darle al me gusta y suscribirse es gratis. De momento no cobran por ello. Y nosotros os lo agradecemos, por supuesto. Va a haber un inicio de tercer cuarto un poco diferente a lo común, con un tiro libre de Raúl Quirós. Debe ser que alguna técnica o algo hubo ahí, no sé. Y saque de banda. Ahora sí. Bueno, va a arrancar ese tercer cuarto. Empieza el tercer cuarto con la defensa en zonal de Castelló. Triple de Raúl Quirós, falla, rebote para Vidal. Falta ahora cometida por Rubén Abad, si no nos equivocamos. Tiro adicional, no, un tiro convertido por Asier. El tanque de Castelló. Ahí va. Y dentro. Están todas.
Cambia defensa individual el equipo de Castellón. Ocho segundos. Triple de Quirós. Dentro. Triplazo de Raúl Quirós. Ataca Ser. Buen movimiento. Triple. Falla. Y salta Rubén a por el rebote, que se mantuvo en el aire como Michael Jordan. Un cachito hasta que caía el balón. No pita falta, pero ha logrado la canasta. Buena canasta ahora de Ismael Diarra. Marca la jugada 3. Que te haces pasos. Ahí va Vidal. Bloqueo, 8 segundos. Aquí viene el aro. Por aquí entro yo y entro. Pues mira, le llegó el rebote y consigue los 2 puntos. El bueno de Paco, que dijo, esta la meto yo sí o sí. Vuelve la defensa zonal. Balón interior, balón exterior para Robert Quirós. Qué bien ahora. Pelayo, 3 segundos. Y casi sobre la bocina, Pelayo ha convertido esos 2 puntos. Falla 14 puntos ya para Pelayo. Ancho de Pelayo, 2 puntos de nuevo para más. él. Balón interior para Ismael, que esta faltísima sobre él. Se disculpa Pelayo, que le ha dado sin querer en la cara. Se dispone a tirar 2 tiros libres. Asier. Hay cambio en Castellón. Se retira con el 44 Alejandro. Y entra Juan con el número 13. 45-21. 45-22. Solo a los Mario. Moviendo por el exterior. Triple de Quirós, que esta vez no toca el aro. Raro para él. Qué buena. Muy bien, ha salido de la presión, pero nada. Falta de Paco. Y se está mirando los brazos, pues diciendo, a mí también me han dado. Y no me lo has pitado. Pelayo sigue lo suyo. Rebote para Rubén. Y con ese físico casi la coge a la altura del aro. Qué bien lo ha visto Ismael. Va al contraataque. No ha pitado falta. Pero ha cogido el rebote Mario. Rubén, Mario. Triple. Falla. Pero el rebote para Pelayo. Y qué reversito de Pelayo, que reclamaba esa falta.
2 nuevos puntos para él. Y si no me equivoco, ya son 16. Vamos. Y qué canastón ahora de Vidal, sí señor. Penetración y aguantando los golpes. No, Pelayo lo suyo. Que le den un balón a Pelayo. Qué bien Paco. Decíamos, 22 lleva ya el amigo Pelayo. Y lo que quedará. Ha cogido el rebote, sale el contraataque. A punto de perder. Balón para Quirós. Ahí va Ismael. Triple. Triplazo. Triplazo de Ismael. 8 puntos para Ismael. Ya está Asier para Paco. Qué buen reverso de Paco. Pero se ha encontrado sin nada. Y ahora es cuando empezamos a ver el declive físico del equipo de Castellón. Y como se dice en el fútbol, tuya mía, pelotina y gol, ¿no? Sí. Ahora mismo ya solamente bajan 2 jugadores de Castellón. Sí, cada pérdida de balón va a ser un contraataque, claro. Es que no le interesa el ritmo rápido al Castellón. Porque si no, ahí está la diferencia. 56-24. Bueno, en realidad... Ah, bueno, claro, sí, lo estaba pensando. Sí, eran 20, no, que son 32 puntos. Sí, sí. Claro. Me fallaban las matemáticas. 3. Sí, pero en estos últimos 2 minutos ha sido parcial de casi 10-2. Lo que hablábamos antes, que el equipo que viene aguanta el primer, segundo, cuarto, pero cuando empieza el tercero, las fuerzas ya no son las mismas. Y Universidad parece que acaba de empezar de jugar. Y cualquiera que salga del banquillo aún corre más. Lo malo de estos equipos que, entre comillas, se pasean por la liga es que luego les va a costar entrar en la zona de playoff y en la zona en los partidos definitivos de cara a un hipotético ascenso, ¿no? Porque mantener la mente todo ese tiempo, toda una temporada. Pero bueno, son un equipo joven y con ganas de... Que yo creo que en el momento que haya un equipo que les se ponga más difícil van a dar la cara. Va Ismael, balón a la esquina, triple. Intentaba robar, coger el rebote el equipo de Castellón, pero madre mía. Yo creo que el pase era para el árbitro. Casi no vio la intención su compañero. Bloqueo el poste alto y otro balón robado. Ahí va. Canasta fácil para Mario. Otro balón robado. Que ha hecho una especie de semimate. Pues esto sí que al final se va a convertir en una sangría, como decías. Sí, aguantas el primer cuarto, segundo y el tercero te machacan. Triple, qué buen triple. Sí, señor. Triple de Sergio. Defensa zonal. Para el interior para Raúl Quirós. Mario.
y falla. Rebote para Castellón. Sí, saca Castellón de fondo. 2 minutos para el final de este tercer cuarto. Se preparan cambios en los dos equipos. Falta de Ismael. Se retira Paco, entra Vidal. Se retira Alejandro. Y entra Asier. El equipo de Universidad se retira Ismael y Mario. Y entró Pablo Osorio. Y Jorge Arias. Triple del recién incorporado. Falla en este caso. Contraataque. Y canasta. Qué raro que Universidad haya permitido ese contraataque. El balón interior a Quirós. Falla, rebote para Ismael. Ahí va. Saca de banda. Falla en el tiro. Tres segundos en la zona. Ha apretado 3 segundos en la zona a Raúl Quirós. Ahí va Vidal. El tanque de Vidal, sí señor. No ha conseguido esa canasta. Cinco segundos para el final del tercer cuarto. Triple y triple. Triple de Jorge Arias, que da por concluido este tercer cuarto. 63 Universidad, 31 Castellón. Puntos. 22 puntos para Pelayo, 14 para Raúl Quirós. Ismael 10 puntos, Mario 5 y Pablo Roza 3. Y Vidal, como lo llamé yo antes, el tanque, el que penetra por todos lados, 11 puntitos, que es el máximo anotador. Joaquín Asier 9 puntos, Sergio 5, José Fernández 4, perdón, y Juan 2. Esos son los puntos del equipo de Castellón. Como decíamos, 63-31. Estas son las estadísticas. Un 42% de Universidad, un 28 de 67. Mientras tanto, con un 12-38, un 32% de Castellón. Un 53 de tiros de 2 por un 39 y un 18 por un 10 de tiros de 3. 4 triples. 22 triples llevas tirados Universidad por 4 convertidos. Sí, un porcentaje no muy alto, pero bueno, también se puede con la permitir, alegría vamos. del partido
también se lo puede permitir. El único porcentaje que gana Castellón sería en tiros libres, que lleva un 67 por un 25 de Universidad. Sí, hay un dato ahí en los tiros libres también, 3 de 12 para la universidad. Sí, 3 de 12. Y es raro porque son gente que tira bien, pero no están siendo acertados. Tú date cuenta, no están siendo acertados en el tiro y están ganando de 30. Claro, claro. Falla ahora el triple así. Y a correr. Quirós, falla. Pero claro, cogen el rebote y tienen otra posición. Otro triple. Tampoco, pero otro rebote. Y canasta y falta. Que así es imposible. En la misma jugada, dos opciones de tiro de 3. Cogen el rebote y falta y canasta. Ya está claro que Hay mucha diferencia físicamente. hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Sí, porque lo que estamos hablando es el equipo de Castellón no está jugando mal. Claro, el imponente, vamos, el impresionante ritmo que mete Universidad es muy complicado. Triple ahora. Sí, señor, triple de Cristian. Buena defensa ahora de Vidal, que está viniendo arriba. Triple. Falla. Ah, qué bien lo vio ahora Pablo. No nos da tiempo ni a retransmitir de la velocidad del partido. Otro triple, otro fallo. Rebote para Quirós. Fallo, otro rebote. Esta vez para Sergio. Marca la jugada 3. El equipo de Castellón. Se preparan cambios en los dos equipos. Triple de Castellón. Falla. Se retira el 13 Juan y el 30 Cristian. Paco. El buen balón para Ismael. Rebote, falta, no hay falta. Triple de Sergio. Buen balón interior. Y falta de Rubén. Tiro adicional. Ahí cambio. Se convierte. Se retira Rubén y entra Adrián. Adrián Fonseca.
Qué bien ahora el equipo de Castellón. Con canastas de o sí o sí. Qué bien ahora. Qué bien está moviendo el balón el equipo de Castellón. Que está sacando la última gasolina que le queda. De nuevo cambio. Se retira Alejandro. Y entra Cristian. 2 tiros para Paco. Falla Paco, rebote para Universidad y contraataque. Marca los pasos muy bien Adri. Tiro suspensión donde convierte ese preciosa canasta. Paco bien moviendo, Vidal. Triple. Cogiendo los galones el equipo, los veteranos del equipo de Castellón. Canasta triple de Vidal. Pero bueno, ahora viene la canasta, la réplica de Pablo Osorio. Otro triplazo para él. 76-43. 5-20 para el final. Otro triple. Se abrió el tarro de las esencias. Y otro triple de Sergio. Roba el balón Castellón. Intentaba uno por uno Asier, que es cambiado para que coja un poco de oxígeno. Está fundido. Y está lo suyo. Vamos, triplazo de Sergio, lleva 3 seguidos. Tres seguidos lleva el equipo de Castellón. Que bueno. Están. Otro triple ahora. De la Universidad. Y Mario lo suyo. Ahí va otro. Uy, esta vez ha salido. Canasta el contraataque. Triple de Paco. Bueno, tenían enterrado el tarro de las esencias, ¿eh? Sí, llevan 5 triples seguidos. Ha pitado pasos de salida. Y pide el tiempo muerto el equipo de la Universidad.
Y porque, mírate tú cómo es la cosa, que han bajado de 30 puntos. Sí, sí. No, no, llevan 5 triples seguidos. Pero bueno, también la Universidad ha metido 3. Ha sido unos minutos de francotiradores. Pues en la universidad está más repartida la cosa. Todos tiraron unos cuantos triples y, bueno, de hecho no hay ningún jugador que haya metido dos. Muchos han metido uno. Pero sí que es cierto que Asier, a ver, no, Asier no, era Sergio con 4 triples, o Sergio, sea, sí, sí, el Sergio. más, el más destacado. Luego de la Madrid con uno, Sergio Fernández, Vidal también. Francisco José con otro, Vidal también con otro. Pero vamos, que, que han parcheado el partido de una manera. A ver, déjame mirar. Sí, 29 68. abajo. 32. Se dispone a sacar Castellón de fondo. Vidal con el balón. ¡Qué balón! ¿Se ha pitado? Falta, Falta, sí, falta. falta en el tiro. Se retira Paco. Y entra Asier. Dos tiros libres para Alejandro. Falla el primero. Y el segundo para asegurar a tablero. Pues 11-5 van ganando en el último parcial de 5 minutos. Sí, sí. Gracias a esos triples. Ahí va Adrián Fonseca. Que vamos, a este no le quema la mano. Vamos a tirar. Guameana falla. Rebote de Pasier. Eva Vidal. Que balón para atrás. Triple. Falla. Se le sale dentro. Ese triple. Y canasta de la Universidad después de una lucha por el rebote. 1:44. 86-53. Sube el balón Mario. Perdón, Sergio. El gran triplista de hoy. Y así era lo suyo. Ahí va Vidal. Tiro para atrás. Faltaban 3 segundos. Contraataque de nuevo de Universidad. Y se le va el balón a Lorenzo Meana. Sube balón Vidal. Bueno, se está por terminar. Vamos a ver. Hoy vamos a pillarlos contra la pared a algún jugador. Y siempre se nos escapan. A ver qué nos cuenta. Vamos Falla a. ahora. Contraataque de Lorenzo Meana. Y canasta
de Pelayo, que si no me equivoco va a ser el máximo anotador del partido. Sí, no, a ver. Los números son aplastantes. Y por si acaso me equivocaba, iba otra. Otra de Pelayo. Que deben dar cerca de los 30 28. puntos. 28 Cerca de puntos. los 30. Triple, otro triple ahora de Asier. Última posesión. 12 segundos para el final del partido. Balón para Asier. Triple desde para allá, como digo yo. 2-1-0 al final. se la queda Jorge Arias. Bueno, hablamos con alguno de los entrenadores y con algún jugador. Ay, madre. Bueno, Javier. Bueno, un pasito más. Sí. Vamos contando por victorias los partidos, ¿no? De momento, la verdad es que va todo como perfecto, ¿vale? Es el último partido del año y acabar así. Sí. Pues- Vamos para allá, para que nos cojan. Ven para acá, para que nos coja la cámara. Lo dicho, no solo es el juego, ¿no? Sino un poco la consistencia del equipo, que no flojea. No, estamos en inercia positiva, la dinámica de los entrenamientos es muy buena, el trabajo y el esfuerzo de los chavales, vamos. Y luego encima llega el fin de semana y conseguimos victoria, entonces eso refuerza positivamente al Claro. equipo. Bueno, comentábamos en el partido de que, que esa falta de competitividad os pueda penalizar a final de temporada, ¿no? Bueno, no creas, ¿eh? Hemos No. tenido partidos muy complicados. Hemos tenido, si no recuerdo mal, dos con diferencia de un punto, con lo cual el equipo también ha demostrado que sabe sufrir en partidos cuando vienen baldadas. Bueno, queda un partido para cerrar esa primera vuelta en San Sí. Claudio ya en enero Sí. y, bueno, ponerle la guinda, ¿no? A este 9 de 9, 2 a 11 de Bueno, 11. es otro partido complicado, una pista muy difícil y un rival muy duro y que nos va a exigir el máximo otra vez de todos. Bueno, vaya, antes de que se nos escape, hoy no se nos escapa, voy a pillar a Pelayo. Pelayo, un segundo, que siempre nos escapáis. Bueno, Pelayo, joder, no se puede pedir más, ¿no? Vaya trayectoria que llevamos. Sí, la verdad que estamos trabajando mucho y se nota en los entrenos que subimos mucho el ritmo y bueno, lo aplicamos en los partidos al final. Esta es nuestra casa y siempre en nuestra casa subimos un poco más de velocidad. Personalmente también tienes que estar contento, ¿no? Con cómo te están saliendo las cosas. Bueno, sí, estoy contento. Gracias a mis compañeros y a Xavi, el entrenador también, porque joder, sin él, el colegio que entrenamos... Sí, ven para acá, te la arreglaste. Bueno, lo dicho, bueno, ellos te ayudan lo que quieras, pero los 28 puntos hay que meterlos. Hay que meterlo. Y acabaste con 28 puntos. Bueno, No está mal. sí, no está mal. No está mal. No, bueno, a ver, el equipo
el equipo se está manteniendo muy firme, muy sólido, ¿no? Sí, porque somos 12, bueno, 11 jugadores muy iguales para mí, entonces como corremos siempre lo mismo, da igual que si uno se cansa sale otro y así, entonces no perdemos el ritmo nunca del partido, ¿sabes? Que bueno, os queda esa guindita para terminar la primera vuelta en San Claudio, que bueno, que hay que jugar. Hay que jugarla, sí, San Claudio siempre es una pista jodida, sí, ya lo sabemos de otros años y siempre es una pista complicada. Pero bueno, hay que ir a comer el turrón tranquilo después sí, del pleno de victorias, sí. mejor imposible. Sí, totalmente de acuerdo. Pues enhorabuena, Pelayo. Muchas gracias. Vamos a hablar con Yolanda. Yolanda. Bueno, Yolanda. Déjame limpiarme las manos. Venir a jugar contra el líder y en mermados por enfermedad, plano complicado, ¿eh? Bueno, a ver, era un partido difícil, aunque trajera la plantilla entera, ¿eh? No nos vamos a engañar porque tienen un ritmo de... En toda la liga han jugado así, a ritmo muy alto y bueno, pero es verdad que si la gastroenteritis no queda otra que... Pero bueno, tampoco estoy muy descontenta porque hemos hecho lo que hemos podido, entonces... Restando este encuentro, anecdótico, digamos, bueno. ¿Cómo catalogas hasta ahora estos partidos que ya lleváis jugando, que fue un partido por terminar esta primera vuelta? Bueno, pues nosotros empezamos fatal, empezamos 3-0 y fíjate, ¿quién nos iba a decir que íbamos a ganar otros 4 partidos? Empezamos 3-0 porque no hemos hecho pretemporada y es verdad que tengo una mezcla de muy veteranos y muy jovencitos, tengo críos de 16 años y tengo paisanos, como digo yo, de 30 y pico. Entonces, bueno, había que conjuntarlo un poco, había que retomar un poco cómo queríamos jugar y entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos y 3 derrotas nada más empezar, 1, 2 y 3, claro. Y luego ya un poco... No, cogisteis un poco ya el ritmo. de aire. Claro. Sí. Lo que estamos viendo que vamos, es una liga con una igualdad donde las haya, ¿no? Porque quitando los 2 o 3 de arriba, el resto estáis ahí en 4 puntos. Sí, creo que, bueno, es una liga interesante, quizás. A ver, yo, por lo que llevo en la liga, yo creo que este año es un poquitín más floja que el año pasado, pero desde luego es mucho más igual que el año pasado y el anterior. Bueno, nosotros el anterior con los del COVID no competimos, pero te quiero decir, salvo la universidad, que claro, le pasa a la Atlética también, juegan a otro ritmo distinto. Entonces, claro, bueno, es que el año pasado teniendo el Gijón, teniendo el Círculo, claro, tenías la universidad, tenías tal, se acabó, era sido militar cada 15 días. Sí, exacto. Bueno, yo creo que va a ser interesante y sobre todo podemos hacer muchas cosas, los equipos podemos entrenar e intentar hacer cosas en la liga y eso nos va a permitir pues crecer un poco como club y como equipo. Y desde Estrellón, ¿cómo se ve, digamos, la liga en general? ¿Cómo está el baloncesto masculino ahora mismo? Pues yo supongo que, a mí me gusta decir no el masculino, me gusta decir el baloncesto en general. Creo que, a ver, por ejemplo, Oviedo trabaja muy bien porque trae los críos desde pequeños y tal, pero quizás entrenadores en la base que trabajen un poco más los fundamentos y un poco menos el ganar. La competición, que sea un poco secundario, no al revés. Exacto. No en Liga Nacional, porque en Liga Nacional ya no se puede, pero sí, yo veo equipos juniors no, es un defecto del deporte en general ahora mismo, no del baloncesto. Yo lo que pasa es que porque y es asumible aunque no entendible, ¿no? Los clubs quieren ganar para corresponder a sus hijos y que quieren tal y quieren manera de mostrarles el respeto con los números, ¿no? Y no con la evolución. Y yo creo que ahí está el error. Y no hablo de baloncesto, hablo de baloncesto, balonmano, voleibol y todos, ¿eh? Yo creo que ahora, además en las que son capaces de pues lo que veo claro en una porcentualmente con los demás y ganamos goleadas. Sí. Pues tienes mucho más de todos los
explicar ni... De la Federación con ganas de trabajar, Bueno, hay que pues chichar a ahí- Alberto. Pues entonces ahí va. No, bueno, la federación está Pero, en fin, cosas- y bien hecha. Sí, sí, y, sí. y encima escuchando a la gente, que yo creo que es una cosa que hay que hacer. Pues nada, ahora toca comer el ron y... enero. Daros las fiestas a todos. Igualmente. Bueno, Pues mira, tienes la cámara. pues felices fiestas para todos, pero para Asturias, para España y para Ucrania, que no sé cómo... Ya sabes, Sí. esos países... Cada cosa. Sí, está No nos queda otra que... estará por ver, pero- muy complicado. No, además no tenemos ni idea. Sí, Sabemos bueno, solo lo que nos la informan. verdad que nos llega a saber cuál Lo es. que nos informa. Eso es. Exacto. Pues lo dicho, Yolanda, muchas Bueno, gracias. pues encantada. Igualmente. Bueno, pues lo dicho. Cerramos aquí este año y nada, vamos a dar paso a un poco de descanso para coger fuerzas para cuando llegue el año próximo. Un saludo a todos. Chao. Total. ¿Cómo sale en la foto oficial? Todos celebrando y el Perú le chilaba pues. Salió con una chilaba que le pusieron.